Bendiciones a todos. Hoy le doy saludo de parte de todo el ministerio Casa de Ayudamiento, Escuela Dominical. Hoy nuestra palabra, una palabra poderosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos hablar de cómo recibo mi promesa. La palabra de hoy es cómo recibo mi promesa. La promesa de Dios que tenemos cada uno de nosotros. Una palabra. Hoy vamos a enseñar. Voy a enseñar hoy por medio del Espíritu cómo hay tres códigos que quiero enseñar hoy que son muy importantes para recibir lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Vamos, y porque a veces son muy importantes que nosotros, los códigos eternos que Dios nos ha enseñado en su palabra, que los apliquemos en nuestras vidas, porque a veces cuando nosotros no aplicamos, nosotros no nos regimos por los códigos que Dios nos entrega, que están en la Biblia. Son códigos sencillos, pero a nosotros nos cuesta muchas veces adaptarlos, vivirlos. Por ejemplo, yo quiero enseñar tres cosas hoy muy importantes. Vamos a enseñar de perseverancia, paciencia y la voluntad. Quiero que nos vayamos al libro de Hebreos, capítulo 10, 36, en la Nueva Traducción Viviente. Vamos, dice de la siguiente manera. Es muy importante, dice así: perseverar con paciencia en lo que necesitas. Yo quiero que subrayes acá, perseverar con paciencia. Va a ser muy importante en el tema de lo que vamos hoy a hablar y lo que estamos enseñando aquí. Dice, necesitas ahora seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirás lo que todo Él ha prometido. Entonces vemos acá los tres principios. Uno, perseverar, paciencia y la voluntad de Dios. Pero hay algo muy importante que donde nos vamos a trabajar mucho, es en la perseverancia, que en estos tiempos la necesitamos, y la paciencia. Porque necesitamos paciencia para poder seguir haciendo la voluntad de Dios. O sea que si yo necesito la perseverancia para poder hacer la voluntad de Dios y necesito paciencia, entonces vamos a ir a qué es perseverancia. El significado. Yo me gustaría que anotes papel y lápiz porque vamos a hablar de estos conceptos. ¿Qué es perseverar? Se conoce como perseverancia a la duración o permanente continuo de una cosa a la firmeza y la constancia en una acción. Término perseverancia proviene del latín persevatía. La perseverancia es un sinónimo de la constancia, persistencia, firmeza y dedicación. Wow, aquí entonces vamos viendo, quiero que vayas, no te pierdas, que vayas enlazando una cosa con los otros conceptos. Entonces vimos que es muy importante firmeza, constancia. Quiero que vayamos más adelante al concepto de paciencia. ¿Qué significa paciencia? Con el origen en el vocablo latino patientia, la palabra paciencia describe la capacidad que posee un sujeto para tolerar, atravesar, soportar determinadas situaciones sin experimentar nerviosismo ni perder la calma de estar de esta manera. Puedes decirse que es un individuo con paciencia. Es aquel que no suele alterarse. Wow, muy poderoso. Entonces nosotros vemos como muchas personas a veces se alteran. Cuando tú ves una persona calmada, una persona sencilla, ves que una persona, wow, esa persona tiene paciencia. Tú estás viendo cuando ves una persona que está allá, que no ha salido mal, que le sale mal algo, que se detiene, que no le ha parado, con una cuestión que se le paró el negocio, y esa persona sigue adelante, sigue perseverando, esa persona tiene paciencia, está calmado y dice, wow,
Entonces quieres ver inmediatamente cuando tú veas a una persona con esas descripciones, cómo está funcionando, y dice, esa persona está dando fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque el fruto, una de las características de nuestro Señor Jesucristo dice que los frutos del Espíritu son paciencia. Hay 9, pero vamos a hablar de la paciencia. Es una característica de Dios. Cuando tú ves a un hijo de Dios con paciencia, dices, wow, ahí está Jesús, se está viendo el fruto del Señor. Esa es la paciencia, y lo estamos hablando en la parte secular, pero también busqué paciencia espiritualmente, lo que se dice en el diccionario, paciencia espiritualmente. Seguimos acá. La paciencia es una virtud que tiene que ver con el comportamiento y no con el tiempo. Es decir, que pone en evidencia la capacidad que tiene una persona para aguantar sin perturbarse, sin cabida a la ansiedad, al nerviosismo y a la calidad de tolerar determinadas circunstancias sin perder la calma, sin alterarse. Bueno, vemos estos principios, dice, wow, esta persona es que está bien llena de Dios. ¿Cómo consigues tú la paciencia? Es en la intimidad con el Señor. Cuando tú vienes en la oración, cuando tú buscas en oración, cuando tú buscas en la intimidad, la paciencia se te va a reflejar como ese fruto. Eso se consigue con el Espíritu Santo. Vamos a ver, vamos a ir algo que una palabra poderosa aquí, quiero que anotes también, el poder de la perseverancia. Lo vamos a buscar de un ejemplo en la Biblia, Lucas capítulo 18 del 1 al 8. Vamos a hablar en la parábola. El Señor les enseñaba a sus discípulos y cuál era el secreto, porque Él llega y les dice, un día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Aquí el Señor les estaba enseñando la perseverancia. El Señor les estaba enseñando cómo se conseguía la perseverancia. El Señor les estaba mostrando. Y dice, cierto día les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. No podemos darse por vencidos. Aquí habla de un juez en cierta ciudad, dijo, no tenía temor ni tenía preocupación de la gente. El tipo era malo. Una viuda en una ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hazme justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no hizo caso, hasta que finalmente dijo, asimismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Wow, la mujer con su persistencia, la mujer allí que le hiciera justicia, tenía loco el juez malo. Y mira cómo vamos, mira cómo sigue esto, se sigue poniendo bueno. Y dice, me preocuparé de que reciba justicia porque me ha agotado con sus constantes peticiones. La mujer estaba ahí perseverando, la mujer seguía enfocada, estaba determinada en lo que ella quería. El Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta dio un veredicto justo final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama en el día y en la noche? ¿Seguirán aplazando la respuesta? Ahí vemos un ejemplo maravilloso que nuestro Señor Jesucristo nos da aquí de persistencia. Tienes que seguir orando. No has visto tu milagro, tu oración no ha sido respondida. Déjame decirte que el Señor dice sigue. Porque a veces muchas personas pierden sus milagros. A veces estás en tu oración, tienes días orando, 2 días, 3 días y no has visto respuesta. Entonces viene la impaciencia. Y vienes ahí y ahí es donde se pierde tu milagro. No puedes recibir lo que Dios ha prometido.
Fíjate lo que vemos el testimonio de Daniel. Daniel era un hombre que tuvo 21 días orando. Y el ángel cuando descendió le dijo: Daniel, desde el primer día, tu oración ha sido contestada. Pero Daniel no se detuvo. Y ahí vemos un ejemplo de persistencia. ¿Cómo desarrollamos la paciencia? Muy sencillo. Vamos a ir, Santiago nos da un testimonio tremendo, una enseñanza en Santiago, desarrollando la paciencia. Santiago 1, del 3 y 4. Y dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Wow, muy poderoso. Entonces aquí Santiago nos enseña que en cada prueba necesitamos paciencia. La fe, siempre vamos a ser probados, pero Dios está desarrollando mi paciencia, está desarrollando mi constancia. No persista, no te rinda. Si no has visto tu milagro, no ha llegado, dale, sigue creyendo. Abraham creyó siempre, nunca dudó. Si Dios te prometió algo, tenlo por seguro que lo vas a recibir. Estamos viendo tiempos difíciles, tiempo de creerle a Dios. Paciencia y perseverancia es igual a fe. Seguimos. Dice, creo que vayamos a Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 5. Y dice: que el Señor les guíe el corazón, aún entendiendo tal una expresión plena de amor, y a la perseverancia con paciencia proviene de Dios. Wow, muy poderosa. Cuando tú ves un hombre, una mujer de Dios con paciencia, con perseverancia, ese viene de Dios. Ahí se está manifestando la comunión que tú tienes con el Espíritu. Ahí se está manifestando lo que tú tienes de Dios. Es tiempo de comenzar a creerle a Dios. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de que los hijos de Dios comiencen a manifestar la virtud de quien los llamó. Vamos. Dice: ¿quiénes somos para no hacer la voluntad de Dios? Vamos hablando de la voluntad de nuestro Señor. ¿Quiénes somos nosotros para no hacer la voluntad del Señor? Vamos, dice el libro de Juan 4:34. Entonces Jesús les explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, que quien me envió, y que termine su obra. Pero también me dice en el 6:38 el mismo Juan: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer la mía, sino la de él. Entonces, muy poderosa la enseñanza que Jesús me enseña. ¿Quiénes somos nosotros para no hacer la voluntad? Jesús, la comida del Señor era hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad que Dios. Él dice: yo descendí del cielo, pero no para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Pero nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Entonces, mire, volvemos donde comenzamos, para que vamos resumiendo, estamos terminando. Al libro de Hebreos 10:36, y hacemos un resumen. Y dice: entonces recibirán todo lo que le he prometido. ¿Cómo yo recibo lo que Dios me prometió? 1, perseverancia, paciencia y haciendo la voluntad del Padre. Entonces, cuando tú comienzas a tener estos tres principios se te manifiestan. Inmediatamente tú le estás mandando un mensaje al reino. Este hombre, esta mujer de Dios, está creyendo, y tenlo por seguro, del cielo está diciendo: recibe lo que yo te prometí. Y yo no sé cuántos me están creyendo esta palabra, y los que están creyendo esta palabra es sí y amén. Levanta las manos allá donde estás. Vamos a orar por ti para que se te revele la paciencia. Eso que estás angustiado, esas personas que están deprimidas, que están paciencia, que no tienen paciencia, pensaron que todo se había acabado, que Venezuela se acabó, esa enfermedad.
comencemos a aplicar estos 3 principios. Vamos a orarle al Señor. Levanta tus manos allí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, ahora comienza a libertar las mentes, esas personas que están falta de fe, esas personas que necesitan, que están impacientes, ahora comienza a recibir esa fe que necesitas para comenzar a levantarte y a comenzar a dar frutos como hija de Dios, como hijo de Dios. En el nombre de Jesús recibe fe, recibe liberación en tu mente y sanidad. Esas personas que tienen tiempo esperando un milagro, ahí lo recibes ahora en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te doy gracias por lo que has hecho hoy. Te doy gracias por los milagros que tú has hecho hoy en cada una de las personas, de los hermanos que están escuchando, que han oído y han creído esta palabra. Padre, hoy te doy gracias, mis amados hermanos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones, mis amados hermanos.